Hola, bienvenido al quinto video del curso de Adams View, en el cual revisaremos la parte de modelado de sólidos, de manera particular cómo modelamos con elementos de caja, cilindros y esferas. Comenzamos creando un nuevo modelo, vamos a llamarle CA-05. Utilizamos la configuración que viene por default para la gravedad y las unidades de milímetros, kilogramos, segundos. Y nuestro directorio de trabajo pues lo configuran conforme sea conveniente. Recuerden, el espacio de trabajo es donde se guarda el archivo que van a desarrollar. Muy bien, estamos ya entonces en nuestra interfaz principal y vamos a comenzar con el elemento caja, el elemento box, que está justamente aquí en la pestaña de bodies, en el conjunto de sólidos que tenemos aquí. Seleccionamos ese elemento y nos aparece este cuadrito de diálogo. Observa que nos aparecen algunas opciones, por ejemplo en este menú desplegable, la opción de New Part, Add to Part o On Ground. Básicamente, cuando nosotros creamos una nueva parte, un nuevo sólido, por default es crear una nueva parte, es decir, un nuevo elemento. Pero podemos agregar ese elemento a una parte que ya es existente, únicamente lo podemos añadir a esa parte. O bien decirle que pertenezca a la parte fija, es decir, a la tierra, en el caso de que se requiera de que ese elemento pues no vaya a tener ningún movimiento. Por ejemplo, si quisiéramos modelar, no sé, un piso o un suelo, algo que sabemos que va a estar fijo, lo podemos seleccionar directamente en esta opción, en la de On Ground. O bien, en su momento, también a través de juntas poder definir ese comportamiento. Ya es una elección que dependerá mucho de la forma de trabajo. Tenemos también estas opciones, las casillitas que vemos aquí, estos campos de texto editable. Nosotros podemos insertar de manera específica las dimensiones que debe tener nuestro elemento caja. Si nosotros la dejamos sin seleccionar estos checkbox, es decir, si los dejamos desactivados como por default vienen, nosotros podemos de manera interactiva aquí en el espacio de trabajo dimensionar nuestra cajita. Por ejemplo, podemos dar clic aquí más o menos y arrastrar hacia cualquier lado. Por ejemplo, voy a soltar por aquí más o menos y nos crea una cajita con unas ciertas dimensiones. Unas dimensiones previamente no conocidas porque obviamente lo estoy haciendo de forma interactiva. Muy bien, importante aquí, Adams normalmente las dimensiones que no estamos indicándole de manera explícita las controla mediante unas ciertas proporciones que por ahí pueden encontrar en la documentación. En este caso, por ejemplo, lo único que definimos es el alto y el ancho. Únicamente la profundidad o el espesor no lo podemos especificar ahí de manera directa, pero Adams automáticamente asume una cierta dimensión basado en las otras dimensiones. Obviamente esos tamaños se pueden modificar, se pueden controlar desde el momento en que nosotros creamos ese elemento. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros creamos un elemento box, pero ahora con los checkbox activados, es decir, con estas informaciones activadas, nosotros podemos indicarle, por ejemplo, acá le voy a decir que quiero un cubito de 100 por 100 por 100. En este caso son milímetros, obviamente, porque estamos trabajando con el sistema MMKS. Voy a ponerlo, por ejemplo, por acá. Y vean, en ese momento me crea un cubito de 100 por 100 por 100. Simplemente en el momento en que yo, recuerden, selecciono estos checkbox. En ese momento adopta estas dimensiones. Si yo no lo chequeo, entonces pues por default me va a dar las ciertas dimensiones que yo le coloque al momento de manera interactiva pues colocarlo en mi área de trabajo. ¿Sale? Lo normal, lo habitual, digamos, es que sepamos pues obviamente las dimensiones que va a tener nuestro sólido, y entonces lo más común es chequear esto y colocar aquí las dimensiones correspondientes. ¿Sale? Muy bien, voy a darle escape a esto. Tenemos entonces ya hay dos sólidos colocados. Esos sólidos que ahí tenemos por default pues obviamente son una parte por separado. De hecho lo podemos ver aquí. Expandimos en el árbol del modelo. En bodies ustedes pueden encontrar parte 2 y parte 3. Si ustedes expanden, observen que la parte 3 contiene un sólido box y la parte 2 también un sólido box.
Ustedes pueden renombrar, por ejemplo, cada una de las partes en el caso de que fuera necesario. Por ejemplo, este lo voy a renombrar, clic derecho, rename, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, en lugar de parte 2, le voy a llamar, por ejemplo, caja-01. Y le doy OK. Y vean que en ese momento me la renombra. Lo mismo puedo hacer para esta. Recuerden que para renombrar puedes seleccionar directamente aquí. Un clic, luego otro clic. Y le vamos a poner, por ejemplo, caja-02. Sin ningún problema. Se puede hacer de esa manera. ¿Vale? Puedes observar, por ejemplo, que tenemos unos markers en esas cajitas. Esos markers que tenemos ahí, sobre todo el marker que no es el del centro de masa. El del centro de masa pues está denotado como CM. Y por ejemplo aquí tengo un marker 1, un marker 2 para la otra cajita. Yo los puedo modificar y con ello modificar la posición y orientación de la cajita. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 100 y le doy a aplicar, observa que la cajita se mueve junto con el marker que está definido ahí. Yo lo puedo utilizar entonces ese marker para posicionar a mi elemento sólido. Voy a dejarlo por ejemplo aquí en 200. Y no únicamente en cuanto a la posición, sino también lo puedo orientar. Observa qué pasa si yo le digo acá que en la orientación, pues me lo roté 45 grados. Le doy en aplicar y observa. Tengo rotado ese elemento. Mi sólido definido en la parte que renombré como caja-01. Le doy OK. Lo mismo podría hacer con este marker 2, por ejemplo. Lo voy a colocar a 30 grados. Le doy a aplicar, le doy OK. Y observa cómo ahora tengo pues esas cajitas orientadas de una cierta manera. Recuerda que en el video anterior por ahí revisamos la parte de cómo orientamos los markers, no solamente en el primer componente, sino también en los otros componentes. Esto puede ser muy útil si necesitamos, por ejemplo, una cajita que tenga una cierta inclinación. Si va a haber, por ejemplo, no sé, algo que funja como un piso y que tenga una cierta inclinación, pues en esos casos nos puede ser muy útil conocer esta parte. ¿Vale? En cuanto a cualquier sólido que nosotros tengamos en Adams, también podemos modificar algunas cuestiones como por ejemplo el color o en general la apariencia. Para ello nos podemos ir aquí a la parte en cuestión, clic derecho, aquí donde dice Appearance, le damos, lo seleccionamos y podemos modificar algunas cuestiones acá. Por ejemplo, aquí en el color yo puedo darle clic derecho, selecciono donde dice Color y luego le doy aquí donde dice Guesses. Yo puedo seleccionar un color de los que me lista aquí, o bien aquí donde dice Browse, en explorar, igual me da una lista de colores, puedo seleccionar alguna. Por ejemplo, le voy a dar aquí el que dice coral, le doy OK, le doy a aplicar y observa que ahora me lo cambió de color. Se puede observar ahí. Puedo hacerlo más, un poco más transparente. Por ejemplo, le doy a aplicar y observa que se vuelve transparente. Ese elemento que tengo ahí. ¿Vale? Puedo modificar esa parte sin ningún problema. Le voy a dar OK. Lo mismo puedo hacer para este. Recuerda, clic derecho, Appearance. Modificar, puedo modificar el color sin ningún problema. Le voy a dar, por ejemplo, un color un rojo. Le doy a aplicar. Voy a modificar su transparencia. Y le doy OK. Y tengo ya mis elementos sólidos que podemos pues observar de esa manera. Así es como funciona entonces un elemento box. Simplemente recuerda hay que dimensionar al momento que lo estamos creando, o bien de manera interactiva dimensionarlo, pero igual posteriormente podemos modificar sus dimensiones sin ningún problema. Muy bien, vamos a pasar ahora con el otro elemento que es el cilindro, el que está justamente aquí al lado. Clic, nuevamente el cuadro de diálogo que nos muestra las primeras opciones que son las del menú desplegable, las mismas, New Par, Add to Par o On Ground, exactamente las mismas, ¿vale? Y funciona exactamente igual. Ahora aquí tenemos otras características, obviamente, por ejemplo, en el caso de la longitud y el radio del cilindro. Igual yo puedo chequear o deschequear si yo quiero dimensionar de forma interactiva en el área de trabajo o bien si lo quiero predimensionar desde aquí, ¿sale? Por ejemplo, lo voy a dejar ahí sin seleccionar. Pues doy clic aquí y puedo arrastrar. Por ejemplo, así. Y lo mismo, el cilindro me lo dimensiona con unas ciertas proporciones. Si yo quiero controlarlas, obviamente voy a decirle, por ejemplo, que me cree un cilindro cuya longitud sean 200 milímetros y cuyo radio sea únicamente 20 milímetros, por ejemplo. Obviamente la primera
la primera posición la tengo que definir y listo. Arrastro hacia la derecha, por ejemplo, y observo que tengo ese cilindro colocado justamente ahí. Por default, si ustedes observan, te observas acá, por ejemplo, el cilindro me lo crea en esta dirección. En la dirección, o bueno, solamente en el plano realmente. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, un cilindro que estuviera saliendo del plano? Lo recomendable ahí sería utilizar puntos para definir ese cilindro. Es decir, si yo quisiera que ese cilindro estuviera saliendo del plano. Para ello puedo hacer entonces crear puntos. Recuerda aquí en la parte de construction, puntos. Puedo agregar un punto, por ejemplo, voy a agregar uno por acá, otro por acá. Y voy a modificarlos. Voy a dar doble clic sobre uno de los puntos. Y por ejemplo, a este le voy a dar una cierta cantidad en Z, por ejemplo, 500. Le doy a aplicar, le doy OK. Si nosotros observamos la vista tridimensional, pues veríamos algo más o menos así. Y voy a definir ahora un cilindro. Deschequeo aquí donde dice longitud, porque de lo contrario pues me limitaría a crear un cilindro con esa longitud. Ahora realmente lo que quiero es crear un cilindro entre estos dos puntos, entre este punto y este punto. Y observa, tengo ya un cilindro definido entre esos dos puntos, que está fuera del plano evidentemente. Su dirección axial, ¿sale? Lo puedes observar ahí de manera clara, ¿sale? Muy bien, otra cuestión en cuanto a la parte del modelado de sólidos que hay que tener también en consideración, sobre todo cuando estamos tratando con muchos componentes y si alguno de ellos me estorba, vamos a decirlo, al momento de estar haciendo el modelado, al momento de que estoy colocando juntas o alguna cuestión de esa naturaleza, puedo ocultarlas. Por ejemplo, si yo quisiera ocultar mis cajitas, le doy aquí clic derecho y donde dice height para esconder. Clic derecho, height. Lo mismo si yo quiero ocultar esta, clic derecho, esconder. Si yo las quiero volver a mostrar, clic derecho y donde dice show. Sin problema, ¿vale? De esa manera entonces puedo estar mostrando y ocultando mis componentes. Nuevamente repetimos, en el caso de que tenga un sistema muy complejo donde por alguna cuestión yo tenga que visualizar alguno de los componentes que a lo mejor quedan ocultos, me puede servir esta opción, o bien la parte de que sean transparentes. También eso me serviría en esos casos, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces y vamos ahora a revisar el elemento esfera. Es justamente el que está aquí, al lado del cilindro. Observa que nuevamente aparece el menú desplegable y aquí tenemos únicamente una dimensión que es el radio. Lo podemos chequear o no chequear. Si no lo chequeamos, recuerda que entonces dimensionamos de forma interactiva. Doy clic, por ejemplo, aquí y arrastro. Si yo arrastro, entonces de manera interactiva estoy modificando el radio de esa esfera. Por ejemplo, voy a soltar por acá y listo, tengo mi esfera ya creada. Si yo quisiera definir el tamaño previamente, puedo hacerlo. Por ejemplo, voy a decir que el radio sea de 10 milímetros y me la creé aquí. Ahí tenemos nuestra esferita, por acá lo podemos observar sin ningún problema, ¿vale? De cualquiera de las dos formas se puede realizar de forma interactiva o predefiniendo el tamaño. Puedo crear entonces otra esfera por ahí sin ningún problema. Lo mismo, si yo la quiero ubicar en un punto en particular, lo puedo hacer. Por ejemplo, voy a crear un punto aquí y le voy a decir que mi esfera me la coloque en ese punto. Voy a ponerle un radio de 50 y le digo que me la ponga en el punto 9. Clic, listo. ¿Qué pasa cuando yo modifico la ubicación de ese punto 9? Vean lo que pasa, es este punto 9. Voy a modificar, por ejemplo, esa ubicación en Y, le voy a poner en menos 300. Si yo le doy a aplicar, observa lo que pasa. La esfera también se mueve junto con el punto, porque está ubicada ahí. Si yo lo muevo también en X, pues es evidente que se va a mover junto con el punto, ¿sale? Es una forma también de parametrizar entonces la posición de esa esfera, realmente de cualquier sólido que nosotros tengamos definido con respecto a algunos puntos, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, aplicaría para el cilindro. Si tú modificas los puntos, el punto 5, por ejemplo, yo le voy a poner acá 100 y le voy a aplicar, observa lo que pasa con el cilindro. Si le pongo, por ejemplo, 300, observa lo que va pasando. Es decir, el cilindro también se va moviendo conforme modifiquemos ese punto en particular, ¿vale?
Ok, lo mismo aplica para la esfera en cuanto a las cuestiones de apariencia, en cuanto a la cuestión de que puedo ocultarla, etcétera, etcétera. Es decir, esas son características que son transversales para todos los sólidos que yo defina en Adam's View. Muy bien. De esta manera entonces llegamos al final de este video. Recuerda el quinto video del curso de Adam's View. En el próximo video vamos a seguir hablando de la parte del modelado de sólidos, pero vamos a trabajar ahora con el elemento link y con el elemento de placa. Nos vemos en el próximo video.